Buenas tardes, mis hermanos. La palabra del Señor para este día domingo está en Segunda de Timoteo, capítulo 2, del versículo 19 al 21, y dice así, le doy lectura en el nombre de Jesús, mi Señor, nuestro Señor. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios o instrumentos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles o cotidianos. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Esta es una carta de Pablo a Timoteo. Timoteo tenía problemas en su lugar de ministerio. Habían dos personajes que más en el versículo 17 dice Himeneo y Fileto, que estaban predicando otra cosa, que ya Cristo había resucitado y que ya no había... Y bueno, y en el fondo estaba confundiendo a los hermanos con la predicación, estos dos personajes. Entonces se le armó todo un tema a Timoteo. Por eso Pablo le explica, no te preocupes. Y usted puede leer que en el 19 le dice, el fundamento de Dios está firme. No te preocupes, muchos pueden predicar esto, lo otro, pero no te preocupes porque el fundamento de Dios está firme, el fundamento, ¿cierto? Y tiene un sello ese fundamento, que el Señor conoce a los que son suyos. ¿Y por qué los conoce? Porque nos dice que están apartados o nos apartamos o debemos apartarnos de toda iniquidad. E iniquidad significa transgresión, pecado, desobediencia a Dios. Entonces todos los que de alguna manera nos esforzamos, tratamos, peleamos, la luchamos por apartarnos de toda iniquidad, que es pecado, transgresión y desobediencia a Dios, somos de alguna manera justificados por Cristo Jesús. Entonces, este fue el consejo que le da Pablo a Timoteo. Él lo aplicó, obviamente, pero esto abre un mundo espectacular, hermanos, con respecto a que, por ejemplo, la palabra del Señor dice, busca la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Porque aquí también habla justamente de apartarse de la iniquidad, que es, si yo me aparto de la iniquidad, perdón, me voy a la santidad, a la justicia, a la pureza de Dios. Entonces uno dice, pero ¿cómo yo voy a ser santo? ¿Cómo yo voy a ser justo? ¿Cómo yo voy a ser puro? Si la palabra del Señor dice que no hay ninguno bueno, ¿cómo yo lo voy a hacer? Antes de explicar eso, porque sí se puede, gracias al Señor, su amor y su misericordia, te quiero decir que en esta palabra queda claro, establecido que somos instrumentos en las manos del Señor. De hecho, Pablo fue un instrumento de Dios para enviarle instrucciones a Timoteo para solucionar el problema que tenía él en su ministerio. De esta manera, no te preocupes, Timoteo, hay un fundamento en el Evangelio que es Cristo y tiene un sello. ¿Cuál es? Que Dios conoce a los que son suyos. ¿Por qué? Porque nos dice apártense de la iniquidad. Y por supuesto nosotros que estamos tratando con todo el esfuerzo que podamos, a veces nos falta, a mí me falta mucho, por supuesto que me falta mucho, pensaba justamente en esto, Señor, yo santo, yo puro, yo justo, ¿de dónde, Señor? Si no fuera por tu amor, tu misericordia. En Apocalipsis 22:11 dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y yo me preguntaba, Señor, ¿por qué tu palabra dice todavía? ¿Por qué todavía, Señor? Si esto es como, esa parte como que dice uno, es como que está de más todavía, ¿sí? Pero es que es obvio, mis hermanos, todavía primero no viene el Señor. Por lo tanto, todavía necesitamos practicar la justicia en nuestro caso. Y además el Señor me acaba de hablar y decirme, es que todavía hay tiempo, todavía hay gente que no conoce al Señor, todavía hay gracia y misericordia en la tierra, todavía hay gente que necesita de ti, de mí,
¿Cómo? ¿De mí? ¿De ti? Sí, porque el Señor te va a usar como un instrumento, pero nos tenemos que apartar de la iniquidad, de todo pecado, de toda transgresión, de toda desobediencia a Dios, para que seamos utensilios o instrumentos de honra, para que el Señor nos pueda usar en favor de otros. Así como el enemigo estaba usando a estos dos personajes para confundir a la iglesia de ese tiempo, el Señor te puede usar. Y te pongo un ejemplo muy claro. Un médico va a operar a una persona, ¿cierto? Y llama a la persona que le tiene que traer los instrumentos. Y le dice, tráeme el bisturí. El médico toma el bisturí y está sucio. Y él va a salvar una vida. ¿Podrá usar ese instrumento si está sucio? Tan importante ese instrumento en las manos de un médico. El médico puede tener todos los conocimientos que él quiera. Puede tener todas las habilidades, las competencias, el conocimiento, la sabiduría, la ciencia. Puede ser el mejor médico. Pero si sus instrumentos no están en condiciones, no le sirve de nada. Y usted me dirá, pero es que Dios es Dios, Él no necesita de nosotros. Pero por supuesto que sí, porque Él lo estableció. Recuerde usted que nosotros somos templos del Espíritu de Dios. Ahí quedó establecido que Dios sí nos necesita para utilizarnos en favor de la humanidad, del otro, de tu vecino, de tu familiar, de tus hijos. Si Él viniera a esta tierra, primero que todo con su santidad, su poder, la tierra no lo soportaría. El pecado que hay en el mundo no se puede unir con la santidad tan pura de Dios. Y mira, la santidad es una cualidad de Dios. Solo Dios es santo, eso es verdad. Pero el Espíritu Santo mora en nosotros y nosotros no somos santos. ¿Cómo puede morar el Espíritu de Dios que es santo en alguien que no es santo? Explícame eso. ¿Sabes cómo? Porque solo es viable eso porque somos templo del mismo Espíritu de Dios. Dios lo estableció de esa manera. No te cuestiones nunca más, es que yo no puedo ser santo, es que yo siempre me caigo en esto otro, todos pecamos de alguna manera. Por eso mi consejo siempre es pequemos lo menos posible, porque es imposible no pecar. Pero pequemos lo menos posible, lo que esté en nuestras manos que podamos no hacerlo y ofender a Dios, no lo hagamos. Y cuidémonos. Hace poco estaba orando, mis hermanos, han sido un par de semanas bien fuertes, y el Señor me usó, así, yo sé que el Señor te ha usado, mi hermano. Yo no quiero contarte para que tú digas, hermano Hugo, no, si yo soy el más necesitado del Señor, te lo digo delante del Espíritu Santo, yo soy el más necesitado del Señor. Si no fuera por Él, yo no estaría acá, mis hermanos, no estaría para nada. Le prometo que no, si no fuera por el amor, la misericordia del Señor, se lo digo con mucha honestidad, mucha sinceridad, soy el más necesitado del Señor. Y el Señor me ha usado, así como soy de pecador, torpe, injusto. Me usó, entregué unas palabras proféticas hace poco y se cumplieron, mi hermano. Algún día las vas a conocer, algún día el Señor nos va a dar la oportunidad de que la persona que las vivió las cuente. Pero fui un instrumento en las manos del Señor. Pero en esa semana me dediqué a orar, a buscar, necesitaba, no sé, bueno, después entendí por qué, porque el Señor no me dijo te voy a usar, límpiate, no es la gracia esa. Uno debería vivir siempre limpiándose, buscando del Señor. Y somos instrumentos, tú también eres un instrumento en las manos del Señor y el Señor nos necesita limpios, nos necesita en condiciones para que nos pueda usar con su espíritu que debe morar en nosotros. Eso se supone que eso es así, en tu vida, en mi vida, que somos templos del Espíritu de Dios. Hay gracia, hay misericordia todavía. ¿Se puede ser justo todavía? Se puede, porque todavía no viene Cristo. ¿Se puede ser inmundo todavía los que lo son? Claro. La palabra del Señor lo dice. El que sea inmundo todavía. Porque todavía no es el juicio. Pero va a venir el juicio. Por lo tanto, los que tenemos al Espíritu de Dios, los que buscamos de Cristo, debemos apartarnos de toda iniquidad para ser instrumentos honrosos en las manos del Señor, pero en favor de otros. Si tú necesitas de una palabra, el Señor usará otro o Él te hablará a ti. Y eso depende de mi relación con el Señor, porque se supone que los que ya conocemos a Cristo entendemos esto. Por lo tanto, oramos y buscamos al Señor, ¿cierto? Y el Señor igual nos entrega una palabra que a veces nos habla.
El Señor por todos ustedes, en alguno de estos días me ha hablado el Señor por una de sus palabras, que algunos de ustedes han entregado, por todos prácticamente. Y por los que no están predicando ahora y predicaron, también el Señor me habló. Porque somos instrumentos en sus manos. Imagínate si nos limpiamos más todavía. Imagínate si somos más justos todavía. Y estaba orando, te contaba, mi querido hermano, mi querida hermana, buscando de la presencia del Señor hace una semana más o menos, un poquito más, y no me habla el Espíritu Santo audiblemente, mis hermanos. Y esto no se lo quería contar a nadie, se lo conté a mi pastor, creo, a mi pastora, a mi esposa. Pero ahora lo voy a contar porque ya pasó todo lo que el Señor hizo. Se cumplió, pero porque el Señor me iba a usar y se cumplió. Y fue espectacular, pues, hermano. Pucha, que es rico ser usado por el Señor. Y la gloria es de Él, pero por supuesto, mi hermano, si la gloria, la honra es del Señor, ninguno de nosotros pensemos que de alguna manera le vamos a robar, porque no se puede robarle la gloria al Señor, no se puede. Es una torpeza creerlo, pensarlo, decirlo. Si la gloria es del Señor siempre, el que lo entiende sabe eso. El que tiene al Espíritu Santo sabe intrínsecamente desde que aceptó a Cristo que la gloria y la honra siempre es del Señor, siempre. Y no me habla el Espíritu Santo, mi hermano, y me dice, hermano Hugo, audiblemente, querido hermano, me dice, busca la santidad, busca la justicia y busca la pureza. Santidad, justicia y pureza. Y yo decía, Señor, 2 veces me lo dijo, mi hermano. Y yo decía, pero Señor, ¿yo cómo voy a ser yo santo? ¿Cómo yo voy a ser justo o puro? Pero vive el Espíritu Santo, vive, que el Señor me dio el entendimiento de inmediato cómo se puede hacer. Y solo es viable por amor y misericordia del Señor, porque Él estableció que nosotros somos templo de su Espíritu Santo. Y por ser templo del Espíritu de Dios es viable buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor, ser justo porque Cristo alcanzó la justicia en la cruz por nosotros y en Él somos justificados, y ser puros porque tenemos el poder, la autoridad. Recuerde usted que tiene espíritu de poder, de amor, de dominio propio para apartarse de toda iniquidad en el nombre de Jesús. Dios te bendiga y te dé un hermoso atardecer junto a los tuyos, querida iglesia en el Señor. Dios te bendiga. Muy buenas tardes.